Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos. Esto es Perú 21 TV, la voz del 21. Soy Carolina Bayona y a continuación vamos a dar paso a la entrevista. Necesitamos hacer varias consultas que tienen que ver con la defensa jurídica de la Constitución. Y justamente para ello hemos invitado al exministro Víctor García Toma, quien está con nosotros en comunicación vía Zoom y a quien agradecemos su disposición. Doctor, muchísimas gracias por estar con Perú 21 TV. Bienvenido. No, las gracias a usted, Karenina, por la invitación. Doctor, empecemos con estas dudas que tenemos respecto a la inconstitucionalidad que ha declarado el Tribunal Constitucional a la cuarta legislatura del Congreso, ¿no? Para el periodo 20 y 21. Empecemos por lo más simple, si le parece. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa que el TC haya dicho que es inconstitucional esta legislatura? El Tribunal Constitucional, en una sentencia que aún no ha publicado y cuya decisión aún solo es parcial, porque solo se ha referido al tema de las leyes con reforma constitucional que se aprobaron en la cuarta legislatura, pero no se ha pronunciado sobre las leyes ordinarias que se dictaron en ese momento, con lo cual genera una situación rara o extraña, inusual. Pero yendo en relación a su pregunta en concreto, significa que el Supremo intérprete de la Constitución ha señalado, y creo que con acierto, que la cuarta legislatura no puede ser utilizada para completar el proceso de reforma constitucional porque el artículo 206 de la Constitución habla de dos legislaturas ordinarias consecutivas. Sucede que esto implica que entre legislatura y legislatura debe haber un lapso, debe haber un tiempo que permita a los parlamentarios confirmar la decisión inicialmente adoptada, es decir, reflexionar, darse un tiempo para reflexionar sobre el alcance y la medida de la reforma de un artículo o de algunos artículos de la Constitución. En ese sentido, es correcta la idea, aunque se pudo haber encontrado otras soluciones alternativas, pero jurídicamente es aceptable y es correcta esa decisión. ¿Qué sucede con las leyes aprobadas en esa legislatura? ¿Qué es lo que pasaría con en ese periodo, además, las reformas que se han dado, doctor? Sobre eso no hay todavía un pronunciamiento del tribunal. Eso es justamente lo que inquiría hace unos segundos. Lo extraño es que se anuncie sobre una decisión del Tribunal Constitucional, pero solo de manera parcial. Ahora bien, creo que sería bastante complicado declarar la inconstitucionalidad de todas las normas aprobadas en esa cuarta legislatura. Primero porque genera una inestabilidad jurídica y porque hay algunas disposiciones, como por ejemplo el Código Procesal Constitucional, que ya se encuentran en plena ejecución, que eventualmente quedarían inaplicadas, que serían expulsadas del ordenamiento jurídico, ¿no? Entonces, creo que el tribunal ha entrado por un camino jurídicamente correcto, pero que eventualmente puede afectar la gobernabilidad y puede afectar, digamos, uno de los principios básicos del Estado constitucional de derecho, como es la seguridad, ¿no? La seguridad jurídica. ¿Qué corresponde en todo caso como respuesta? ¿Hay alguna respuesta en caso de que esto afecte a la gobernabilidad? Porque son algunos acuerdos, algunas reformas, leyes, revisando que, por ejemplo, hay una ley que refuerza la protección del patrimonio cultural de la nación, hay otra que modifica artículos de la Constitución que instauran el juicio de residencia para el presidente y gobernador regional. Es decir, hay modificaciones, hay acuerdos ahí que no podrían ser desconocidos. Entonces, ¿qué tendría que hacerse en respuesta a esta decisión del Tribunal Constitucional? Bueno, ya no podemos hacer nada porque aun cuando la sentencia no ha sido publicada, ya ha sido anunciada, ¿no? Sin embargo, creo que había una opción o un camino intermedio y era que partiendo de la tesis correcta de que efectivamente el modelo de reforma constitucional en el Perú ha planteado la necesidad de que entre legislatura y legislatura
exista un lapso, un tiempo lo suficientemente amplio para una reflexión de fondo sobre si se confirma o no se confirma la modificación. Lo que se podría haber hecho es declarar válida la primera legislatura, inválida la segunda, no declarar que las normas son inconstitucionales, sino que pedirle al nuevo Congreso, a este Congreso, que las vuelva a votar, con lo cual habría la posibilidad de haber salvado algunas de las reformas que son importantes, la del patrimonio cultural, la de la autorización que se le ha dado se le había dado al órgano Contralor de la República para solicitar informes de carácter tributario, ¿no? Y bancario en el marco de procesos administrativos de control. Eso es lo que se pudo haber hecho y habríamos llegado a, digamos, a resolver un problema sin tener una consecuencia traumática, ¿no? Entonces, para redondear, todas las normas que se aprobaron en esta cuarta legislatura sí son válidas. El tribunal solo se ha pronunciado sobre las leyes de reforma. Las leyes ordinarias podrían ser válidas porque porque la Constitución no impide que se pueda dictar una ley con sumariedad, con rapidez, ¿no? A diferencia de las reformas que requieren más bien un cierto grado de distancia entre legislatura y legislatura para considerar que lo que se está haciendo es lo correcto. Entonces creo que en el plano de las leyes podría considerarse que no opera el criterio que el tribunal ha formulado para las leyes de reforma constitucional, no para las leyes ordinarias. Esa podría ser la solución. Entiendo, más claro. Gracias por esa precisión, doctor. Doctor, cambiando de tema, de acuerdo al al acta número 16 de la sesión de la mesa directiva del Congreso, se ha optado por elegirlo a usted como jurista para reforzar la defensa jurídica del Congreso de la República en el proceso de inconstitucional promovido por el Poder Ejecutivo en contra de la Ley 31355, ley que desarrolla el ejercicio de la cuestión de confianza. ¿Usted va a defender al Congreso, doctor? Tenemos el honor y la responsabilidad conjuntamente con el doctor Aníbal Quiroga León. Nos han invitado, hemos aceptado ad honorem para colaborar con la Procuraduría de la Procuraduría del Poder Legislativo la defensa de esta ley de desarrollo constitucional que lo que hace es precisar los alcances del Instituto de la Cuestión de Confianza que fue desvirtuada, desnaturalizada durante el gobierno del presidente Vizcarra, que de alguna manera sirvió para disolver de manera arbitraria el Congreso y en puridad promover un autogolpe de Estado. Este tema es importante porque al inicio de este gobierno, durante el primer gabinete, de que estamos hablando hace exactamente 2 o 3 semanas, el señor Bellido ya venía blandiendo como espada de Damocles el tema de la cuestión de confianza, tratando de utilizar este instituto como un mecanismo de intimidación, de afectación de la autonomía y la independencia del Parlamento. Entonces el Parlamento ha hecho bien en señalar que es posible la cuestión de confianza siempre que ésta se refiera a planes, programas y acciones o cualquier función que esté adscrita a la responsabilidad del Poder Ejecutivo. Y esas responsabilidades están claramente previstas en el artículo 118 de la Constitución, que se refiere a las atribuciones del presidente, en el artículo 119, que se refiere a las atribuciones de los ministros, y en la ley orgánica del Poder Ejecutivo. O sea, lo que hace el Parlamento es señalar que no se puede pedir cuestiones de confianza sobre materias, sobre competencias que son exclusivas, que son excluyentes de otros órganos del Estado, no solamente del Parlamento, de cualquier otro órgano del Estado. Y en consecuencia, con eso, de alguna manera, trata de reequilibrar este desbalance de poderes. Se dice equivocadamente que esta ley lo que hace es alterar esa equivalencia. Por el contrario, en el Perú, el órgano más importante de la República, el que tiene más funciones, más competencias, más poder, es el Ejecutivo.
el presidente de la República es jefe de Estado, jefe de gobierno, jefe de las Fuerzas Armadas, jefe de la Policía Nacional. Es la más alta autoridad dentro del sistema administrativo y es la única autoridad que goza de la prerrogativa de la inmunidad. Señálese además que como es un órgano monocrático, el presidente solo requiere de la representación de un ministro que él nombra para poder promover sus actos. En cambio, el Parlamento es un elefante. Tiene 10 bancadas fragmentadas entre ellas y fragmentadas al interior de ellas mismas y que para tomar decisiones tienen pues que tardarse un largo y fecundo tiempo para ponerse de acuerdo. Entonces, no estamos hablando de poderes equivalentes hoy entre el Ejecutivo y el Legislativo. Y por parte del Congreso, autor, si bien esta institución la defiende el Congreso, ¿se podría mejorar? ¿Cuál sería el planteamiento o la posición, digamos, que debería tomar el Congreso para pulir esta norma que regula la cuestión de confianza, ¿no? Porque imagino que toda norma también es perfectible. ¿Y qué es lo que usted pondría ahí más adelante? Obviamente no en esta defensa, no en este fuero, pero ¿qué se propondría para pulir esta norma? Yo creo que tanto el Poder Ejecutivo, que ha presentado un proyecto de ley, como de parte de la Comisión de Constitución del Parlamento, han coincidido en esta materia. Hay dos tipos de cuestiones de confianza, las obligatorias y las facultativas. Las obligatorias son aquellas que se presentan cada vez que se nombra un nuevo Consejo de Ministros. Y ahora se está nombrando cada 15 días. No sería de extrañar que la señora Vázquez renuncie o sea cesada y tengamos en los próximos días un nuevo gabinete. O sea, esto podría eventualmente pasar y no he leído el tarot. Basta con leer la realidad. Entonces, sí estoy de acuerdo con la supresión de la cuestión de confianza obligatoria, ¿no es cierto? Creo que eso le quitaría un peso de encima al Poder Ejecutivo, ¿no es cierto? Y eso sí contribuiría a una relación más pacífica. Podría contribuir a que la relación sea más pacífica, menos confrontacional entre el Ejecutivo y el Legislativo. Y en cuanto a la cuestión de confianza, creo que con la ley de desarrollo, con la cual también está de acuerdo el Poder Ejecutivo, en lo que discrepa el Poder Ejecutivo, es que ellos sostienen que esta precisión debió hacerse por la vía de la reforma constitucional. Esa es una diferencia procedimental, pero en lo sustancial están de acuerdo, ¿no? El Parlamento, por su parte, ha sostenido que no es necesaria una ley de reforma porque no se está cambiando la Constitución, se está precisando los alcances de un artículo de la Constitución. Y si se suprime la cuestión de confianza obligatoria, ¿de qué forma sería? Es decir, no estarían obligados los parlamentarios a otorgar el voto de confianza luego de que el gabinete se presente. ¿Sí podría, por favor, Así aclararnos es, un poco más? sí, digamos, se asume un nuevo consejo, un nuevo gabinete, tendría 30 días para presentarse al Congreso y, digamos, formular los planes, programas y acciones que tiene pensado en el periodo de gobierno. Habría un debate, una opinión de cada uno de los grupos y concluye. Es decir, no se toma una decisión, se deja en libertad al Poder Ejecutivo de llevar adelante lo que estima pertinente. Por supuesto, si hay personas inteligentes, se escucharán alguna observación, alguna duda, alguna incertidumbre, ¿no? Para tomarlo en cuenta. Pero ya no quedan compelidos a que sean evaluados sobre sus calidades, sobre las calidades técnicas del plan de gobierno. Tampoco se podría hacer hincapié en si este ministro me gusta o este ministro no me gusta. Eso ya quedaría a entera responsabilidad del presidente de la República y las propuestas que sobre el Consejo de Ministros le formule la presidencia de la misma, ¿no? La presidenta de la misma. Y no estaría yendo la jefa de gabinete como en una batalla, ¿no? Esperando la Claro, respuesta. se Claro. trataría de quitarle ese Ujú. hálito conflictivo, beligerante, ¿no? Y el Perú ya no tendría que estar pues 2 semanas que le voy a dar mi voto, que no le voy a dar mi voto, que la ministra tiene que reunirse con cada una de las bancadas para persuadir, para convencer, y luego también
entra en el toma y daca, bueno, yo voto por ti, pero tú me das esto, tú me das lo otro. En fin, evitamos todas esas triquiñuelas, todas esas traspacerías y podemos llevar una actividad política más sosegada en ese aspecto. Pero ¿cuál es el fin en todo caso del voto de confianza? Imagino que es la aprobación del Congreso al gabinete. ¿Cómo mostraría en todo caso el Congreso la aprobación o la desaprobación, la confianza o la desconfianza de un nuevo gabinete? Entonces, ¿cómo se cambiaría esa figura? Ya sería después con la interpelación, que no es censura, o con los llamados de ministros a las comisiones. ¿Cómo se podría además superar? Porque sí, el Congreso necesita saber cómo está yendo la gerente, el gerente o los gerentes del gobierno, ¿no? Claro. La cuestión de el voto de investidura o cuestión de confianza obligatoria en realidad corresponde al sistema parlamentario. Ha sido introducido dentro de un régimen presidencialista y como surge con todas las fusiones, así como del burro y el caballo, de la unión del burro y el caballo surge la mola, así también de la inserción de instituciones parlamentarias en el modelo presidencialista ha surgido un modelo que se llama el modelo mixto o compuesto, que es un híbrido, que tiene aspectos positivos, pero que en este caso evidentemente no es lo mejor. Pero como usted bien dice, eso no afecta las facultades de control del Congreso. Tiene la iniciativa para informar, tiene la solicitud de informe, tiene la interpelación, tiene la censura, tiene la dación de cuenta, tiene el antejuicio político, ¿no? Es decir, tiene una serie de instrumentos que permiten controlar la acción del Parlamento, la acción del Poder Ejecutivo. Muy bien. Doctor, yo le agradezco ser tan didáctico con nosotros. Es realmente un tema un poquito, digamos, denso para entenderlo, porque se trata de una norma, la Carta Magna. Y agradecemos que usted se tome el tiempo y nos pueda explicar punto por punto, porque eso se trata, ¿no? De que la población también, los televidentes, los seguidores de Perú 21 TV puedan entender de qué se trata para que de esa forma estén entendidos en el tema. Termino con esto. La defensa legal que usted va a hacer junto con el doctor Aníbal Quiroga. Aníbal Quiroga. Sí, ya tiene fecha de respuesta, es decir, ¿cuánto van a contestar la demanda? Bueno, el día lunes tenemos programada una reunión con el procurador del Parlamento, primero para tener acopio de toda la información y distribuirnos los encargos, ¿no? Obviamente porque esta es una labor de dos abogados que colaboran con la Procuraduría. Entonces, tenemos que coordinar esos esfuerzos. Estoy seguro que eh, vamos a hacerlo lo mejor posible. De eso, no hay duda que trataremos de hacerlo lo mejor posible. Y que las coordinaciones van a ser fructíferas, entiendo que también, porque el señor procurador es un hombre bastante cercano, así que no va a haber ningún problema por allí. Ok, entonces las coordinaciones empiezan ya, este lunes, ya, pronto. Sí, este lunes tenemos una primera reunión, sí. Una primera reunión, correcto. Muchísimas gracias. ¿Algo que desea agregarle? Estamos escuchando atentamente, por favor. No, decir que esperemos que el Perú no solamente supere el problema de la pandemia, el problema económico, el problema de la falta del empleo, el problema de la inseguridad ciudadana, el problema de la corrupción, sino creo que ahora se ha sumado de manera muy apremiante la solución a la crisis política. Esperemos que la próxima semana tengamos una semana pacífica, es decir, digamos que no tengamos sorpresas desde el Poder Ejecutivo de algo nuevo que nos estremece o por la indignación que nos genera o por el asombro que ello nos provoca, ¿no? Ojalá esto sea factible. Correcto. Muchísimas gracias. Nos quedamos con esa reflexión. Buenas tardes. Gracias también, muy amable. Muchas Gracias, saludos, doctor. Carolina. Gracias. Muy bien, amigos de Perú 21 TV, ustedes escucharon la conversación con el exministro de Justicia y demás especialista en temas constitucionales y nos explicaba, ¿no? Bastante digerible él respecto a, primero, el Tribunal Constitucional y que ha declarado
inconstitucional una cuarta legislatura en el Congreso. Entonces, es válido lo que se ha aprobado en este periodo, que con las reformas que se han dado adelante. Y también, bueno, es algo nuevo que en realidad se conoce ahora en este momento en la entrevista para Perú 21, que ha confirmado que ha sido llamado para defender al Congreso en los temas de cuestión de confianza, junto con el doctor Aníbal Quiroga, y este lunes empiezan las coordinaciones. Excelente en realidad esta explicación que nos ha dado por qué no debería suprimirse la cuestión de confianza obligatoria en el Congreso, y así se evita los encontrones, ¿no?, políticos que siempre se dan con la presentación del gabinete. Muy bien, nosotros volvemos en cualquier momento. Esto fue Perú 21 TV y La Voz del 21. Permiso.